Nos alegra una semana más estar aquí con todas, con todos ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos, por acompañarnos en este recorrido que, bueno, ya tenemos a nuestro invitado por tercera vez, al doctor Javier Quesada, que ya un gran biblista, conocido pues ya de la mayoría de todas y todos ustedes. Nos alegra muchísimo, les repito, nuevamente estar aquí. Ya se está haciendo costumbre este espacio delicioso de Teosofiando, el cual nos sigue llevando pues, a recorrer, a pisar o a intentar seguir estas huellas de Sofía, la sabiduría. Y pues para hoy es un tema creo que apasionante para todas, para todos, que pues anunciamos desde la semana pasada. Creo que ha despertado bastante inquietud y pues aquí, sin más, es el tema de Eva. Y sin más, creo que pues te damos la palabra, Javier. Bienvenido, Andrea. Muy buenas noches también. Qué gusto. Hola, buenas noches a cada uno, a cada una. Me da mucha alegría que estemos juntas en este momento y con Javier compartiendo su sabiduría. Pues Javier, adelante, si quieres tú empezar. Pues, me da mucho gusto haber sido invitado un poco a fuerzas, porque yo me postulé, pero es que me da mucho gusto. La verdad es un espacio, como dice Marisa, delicioso. Es un espacio delicioso en el que cada vez yo me enriquezco porque soy varón y sin embargo, y exégeta, y me doy cuenta que el acercamiento que tienen las mujeres a los textos es muy enriquecedor y son cosas que a veces la taradez masculina no descubre, no descubren los textos. Muchos de los insights que yo he manejado, manejo en este tema y que manejé en los anteriores, pues son copiados de alguna teóloga o de alguna amiga biblista. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es un tema muy amplio, muy sugestivo, que es Eva. Lo primero que tengo que decir es que Eva, la palabra Eva como nombre, aparece solamente en 2 ocasiones en la Biblia. En el Génesis 3, Adán le puso nombre a su mujer Eva, y luego en el capítulo 4, versículo 1, donde dice que Eva tuvo 2 hijos, a Caín y Abel. Son las 2 únicas veces que aparece el nombre de Eva en la Biblia. No se le menciona. ¿Verdad? Es increíble. Todo lo que ha creado Eva. Sí, bueno, ahorita voy a decir que ha creado mucho, pero es increíble cómo la teología del pecado original, de la que vamos a comentar inevitablemente más adelante, pues le dio tanto realce a Eva, ¿no? Ahora bien, no, en hebreo es Javá, y con Het, como Jochma, la misma consonante es Javá. Nada más que en griego, cuando tradujeron, pusieron Zoé, que quiere decir vida, vivo, viviente, Zoé. Y en latín, Jerónimo puso Eva con H al principio, respetando esa consonante gutural del hebreo, que sin embargo es una consonante fuerte, como nuestra J. Y la pronunciación en hebreo es Javá, no Eva. Pero en las Biblias cristianas, pues, se usa Eva porque fue el nombre como tradujo Jerónimo, como lo transliteró. Pero es que, claro, ellos, tanto el griego como el hebreo, no tenían un texto con vocales. Nada más leyeron las consonantes, y una H al final, Bueno, tengo que decir que Adán, en el capítulo 3 del Génesis, le pone nombre a Eva, le pone Javá, porque es la madre de todos los vivientes. Jai es viviente, entonces Javá, miren, tiene algo que ver con Yahvé, porque Yahvé es el que hace ser. Si desprendemos el nombre Yahvé con H, V, H, Yahvé,
es el verbo ser, y estaría más o menos ahí una forma causativa, es decir, el que hace ser. Y le dice a Yahvé, a Moisés, yo soy el que hace ser, o yo voy a ser el que voy a ser. La idea es más bien, si es de ahí viene el verbo Yahvé, el verbo es causativo, el que hace ser. Bueno, pues el nombre, el verbo Javá es exactamente equivalente, quiere decir vivir, y algo así como la que hace vivir. Eva es la que hace vivir. No sé, a mí me interesaría mucho eso, para otra conferencia y otra investigación, relacionar el nombre Yahvé o Jehová con Javá, porque Yahvé es el que hace ser y Eva es la que hace existir, la Uy, que hace qué vivir. interesante, Javier, hay que quedar para esa otra, ¿eh? La madre de todos los vivientes, así se llamó. Ahora, tampoco, Adán pues, se adelantó mucho, ¿verdad? Porque Eva no había tenido hijos y ya en el paraíso la llamó madre de todos los vivientes. Pero bueno, Eva, tenemos que empezar con el capítulo 3 del Génesis, es donde aparece nombrada. Probablemente tendríamos que empezar hablando del capítulo 2, pero mejor después hablamos del capítulo 2 del Génesis. Ahí tenemos un mapa de la civilización sumeria, la primera, digamos, gran cultura de la humanidad, ya desde el cuarto milenio antes de Cristo, floreció la civilización sumeria. Y pues muchos dicen, bueno, el texto bíblico dice que por ahí estaba el paraíso, de manera que vale la pena conocer el mapa. Claro que sin duda alguna, bueno, dos de esos ríos que mencionan, donde que rodeaban el paraíso, pues uno es el Tigris y otro es el Éufrates, pero los otros dos no son desconocidos. Pero por ahí debió haber estado el paraíso terrenal según el relato bíblico. Claro, para ellos pues el mundo era, la vida era Éufrates y Tigris, que eran los dos grandes ríos, y digamos que con los que se encontraban, además del río Nilo. Bueno, vamos a leer el texto de Génesis 3 porque vale la pena leerlo y detenernos un poquito. Yo lo dividí en varias partes. Lo primero es el relato de la desobediencia. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Ojo, la serpiente no es Satanás. No, Satanás ni había sido creado. Lo que está antes de Génesis 3 es Génesis 1 y Génesis 2. Parece una verdad de perogrullo, pero es muy importante. En Génesis 1 y 2 se habla de la creación y de que todo era bueno. Dios hizo todo bueno. Nunca se habla de la creación del Satán en Génesis 1 y 2. Entonces, cuando llegamos a Génesis 3, no hay que tachar o sellar a esta serpiente como Satanás. Eso viene después, sí, después algunos autores la identifican con Satán, pero aquí no es Satán disfrazado, ni es un animalito del paraíso. Y seguramente como los otros animalitos también hablaban, porque Eva no se extraña de eso. Era el más astuto de todos los animales del campo que había hecho el Señor Dios. Su cualidad es que es astuto. Es una derivación de la sabiduría que puede ser peyorativa, pero la astucia no necesariamente es peyorativa. Y preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios dijo, no coman de ningún árbol del jardín? Fíjense qué astuta, ¿eh? Quiere provocar al diálogo e empieza el diálogo con una pregunta, pero es una pregunta falsa, porque Dios evidentemente no les prohibió eso. Pero esa pregunta tan inocente y tan evidentemente falsa da pie para que Eva y Adán respondan, ¿verdad? Los invita a responder, porque es una pregunta muy sencilla y evidentemente falsa. Ingenuo, pues, ¿no? con respuesta ingenua y con respuesta negativa. ¿Es verdad que Dios dijo no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente. Aquí daría la impresión de que la mujer está sola y que Adán no está, porque ella es la que habla. La mujer respondió, Adán, si está con ella, no habló, se quedó calladito. La mujer respondió a la serpiente, comemos del fruto de los árboles del jardín, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo, no coman de él ni se le acerquen porque morirían.
Es la única prohibición, comer del árbol de ese árbol, porque morirían. Fíjense que Dios no les dijo por qué iban a morir, ni de qué iban a morir, ni qué iba a pasar qué otras cosas iban a pasar si comían del fruto de ese árbol. Solamente no coman de él porque morirían. La serpiente dijo a la mujer, no se dirige a Adán. La pregunta es, ¿estaba Adán o estaba sola la mujer? La serpiente dijo a la mujer, no morirán, no morirían, sino que sabe Dios que el día que coman de él, se abrirán sus ojos y serán como Dios, conocedores de lo bueno y lo malo. Entonces, se entiende aquí que Adán y Eva no distinguían o no conocían, para usar el mismo verbo, lo bueno y lo malo. ¿Cómo pueden ser seres humanos sin distinguir o conocer lo bueno y lo malo? ¿Quién sabe? Pero se entiende que ellos no lo conocían. Y es una cualidad de Dios. Serán como Dios, conocedores. No quiere decir que al hacerse conocedores de lo bueno y lo malo, se hagan iguales a Dios. Eso no aparece en el texto, sino como Dios, semejantes a Dios en ese aspecto. Bueno, la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Fíjense otra vez la mujer, Adán parece que no está presente. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y excelente para adquirir sabiduría. Aquí yo puse sabiduría, pero no utiliza la palabra jochma, utiliza otra palabra, para adquirir sabiduría. O sea que volvemos al tono sapiencial del conocimiento. La serpiente era astuta y el fruto era excelente para adquirir sabiduría. ¿Cómo se dio cuenta Eva de que el fruto era excelente para adquirir sabiduría? ¿Quién sabe? Pero sin duda que Eva era muy astuta. Y tomó de su fruto, comió y dio también a su hombre que estaba con ella. Y él comió. Esta es mi traducción. Comió y dio a su hombre que estaba con ella. Y él comió. Y ahí entre paréntesis yo les puse el texto en hebreo, pero la computadora de Andrea no sabe hebreo. No, lo cambié. Entonces, y puse algo muy raro, ¿verdad? Puso cualquier cosa. Pero es que ese versículo es probablemente el más importante de todo el relato. Dice, el hombre que estaba con ella, o sea que sí estaba con ella. Y les puse ahí el texto hebreo, porque en hebreo dice con toda claridad, estaba con ella. Im aj. Im es la preposición, aprendan un poco de hebreo. Por ejemplo, Emmanuel, él utiliza esta preposición im. Anu quiere decir nosotros, im anu, con nosotros, el Dios, con nosotros Dios, im anu él, y aquí es im aj, con ella. El verbo se sobreentiende, estaba con ella. Bueno, tengo aquí la Biblia esta nueva que salió, de la Biblia de la Iglesia en América, y así me voy a arriesgar a leerles la traducción de ese versículo 6 en esta nueva traducción de la Biblia de la Iglesia en América, que es de la Selam. Dice, la mujer vio entonces que el árbol era sabroso para comer, atrayente a los ojos y apetecible para adquirir conocimiento. Tomó de su fruto, comió y convidó a su marido que estaba con ella. Bueno, yo he revisado muchas traducciones y todas dicen que, todas traducen así, también el griego en los 70 traduce así, estaba con ella. O sea, no es cierto que Adán no estaba. Eso es falso, pero es falso de toda falsedad. El versículo 6 del capítulo 3 del Génesis dice que Adán estaba con ella. Entonces esto convierte a Adán, perdónenme, yo hablo entre mujeres y voy a decir algo desmedido, pero con su comprensión. Adán era un tarado
Quien habló con la serpiente fue Eva, fue la que se atrevió, ella fue la que vio que el fruto era apetecible y bueno para adquirir sabiduría, y fue la primera que comió, y Adán, que estaba con ella, abrió la boca solo para comer. Ese es un texto importante, y pasamos, miren, bueno, yo estoy exagerando, pero no estoy exagerando. La tradición judía y la tradición cristiana pasaron sobre ese texto y lo hicieron pedazos, porque la tradición judía, como leyeron, quienes leyeron el artículo que les enviaron Andrea y Marisa, en la tradición cristiana y en la tradición judía, Eva estaba sola. Eva pecó y Adán pecó, entre comillas, porque le dijo, ay, mi amor, cómo eres mensa, ya echaste a perder todo, pero en fin, yo como te amo voy a seguir a tu lado y también voy a comer de la fruta. Esa es la tradición judía antes de Cristo y es la tradición cristiana. Así es. O sea, es muy fácil echarle la culpa a la mujer. Pero imagínense todo lo que cambia. Si desde el principio del Génesis cambiamos esa pésima interpretación patriarcal, kiriacar, machista, irresponsable, todo cambia. Sí. No es Eva el pecado de Adán. Además, para muchos autores cristianos, el pecado fue la relación sexual. No es cierto. Es completamente falso. Eso sería de planos para morirse de risa. No, el pecado fue la desobediencia. Aquí lo dice con toda claridad. Bueno, voy a seguir leyendo. Se abrieron los ojos de los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron hojas de higuera y se hicieron ceñidores. Lo primero que sucede cuando comen es que se dan cuenta que están desnudos. Es decir, yo me imagino que sí se daban cuenta antes que estaban desnudos. No quiero desacreditar el texto bíblico. Yo creo que sí se daban cuenta, pero tal vez surgió en su desnudez, al contemplar su desnudez, surgió un descontrol, ¿cómo se llama? Una lujuria, tal vez, algo que no estaba bien o que no estaba controlado, y eso surgió a partir del pecado. No fue sexual, pero la primera consecuencia del pecado es sexual. Bueno, entonces hicieron hojas de higuera con hojas de higuera unos ceñidores. Bueno, sigamos con el texto. Viene el encuentro con Dios. Escucharon el ruido de los pasos del Señor, Dios, yendo por el jardín al viento del día, y se escondió el hombre y su mujer, y también su mujer, ante el Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre. Le preguntó, ¿dónde estás? Respondió, escuché tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo y me escondí. Preguntó, ¿quién te hizo saber que estabas desnudo? Sí, Dios no, nada tonto, ¿no? Inmediatamente captó la problemática. ¿Quién te hizo saber que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del cual te mandé no comer? El hombre respondió, la mujer que pusiste junto a mí me dio del árbol y comí. El Señor Dios, bueno, el Adán, pues bien irresponsable, ¿no? ¿Por qué comí? Porque Eva me dio como un niño, ¿no? Cargando la responsabilidad sobre Eva, porque fue la que se aventó primero. El Señor Dios preguntó a la mujer, ¿qué hiciste? La mujer respondió, la serpiente me engañó y comí. Ahora, la serpiente me engañó. Yo no me acuerdo cuál es el verbo ahí hebreo, pero no me gusta, aunque lo traduzca por me engañó. Es que la serpiente no le engañó. ¿O qué? A ver, ¿en qué le engañó la serpiente? Dios les había dicho, el día que coman, no coman de ese árbol porque morirían. No les había dicho por qué. La serpiente dijo, no van a morir, sino que se abrirán sus ojos y serán conocedores de lo bueno y lo malo. Bueno, entonces aquí el que mintió fue Dios, porque comieron y no murieron. Aquí en mi Biblia dice sedujo. Sí, me sedujo.
Sí, Porque la serpiente no engañó, si ella no dijo mentiras. Es decir, Adán y Eva cuando comieron esa fruta, se hicieron conocedores de lo bueno y lo malo. La serpiente no mintió. En todo caso, digo, mintió Dios porque les dijo que morirían y no murieron. Entonces, más bien la traducción me sedujo. Sí, yo voy a cambiar esa traducción. sí, Bueno, sigamos con la siguiente parte. Consecuencias, ¿verdad? Bueno, tengo que subrayar que Dios les había dicho que el día que comieran morirían, pero no murieron. Y en cambio les puso unos castigos. O sea, algo que pues no estaba en la legalidad, ¿verdad? En el pacto hecho por Dios con Adán y Eva. El día que coman morirían, pero no murieron, pero sí les acontecieron otros castigos que vamos a ver aquí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas de todas las bestias y entre todos los vivientes del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Ojo, la enemistad es entre la serpiente y la mujer, y entre la descendencia de la mujer y la descendencia de la serpiente. ¿Eh? Ese texto después se va a aplicar en el Evangelio a Jesús, ¿verdad? Jesús es el hijo de la mujer que aplasta a la serpiente, es la descendencia de la mujer que aplasta pero es una aplicación posterior. Y ahorita no vamos a entrar a dilucidar más este texto porque nos salimos un poco del tema. Ella te acechará la cabeza y tú acecharás su talón. Son las imágenes que siempre hay en la Virgen de la Inmaculada, ¿no? Bueno, siguiente, por favor. bueno, aquí nada más resaltar que la serpiente es una mujer, ¿no? Como la pintan en el arte, también interesante esta concepción del ¿Cierto? pecado, ¿no? Ujú. Sí, tenía que ser mujer, ¿Verdad? pues es el origen de todos los males. Sí, Además es la serpiente, porque en sí, francés es le serpent, el serpiente. sí, o sea que ni siquiera femenino, ¿no? Sí, bueno, las consecuencias para la mujer. Dijo a la mujer, multiplicaré tus penas, aquí está el castigo para la mujer, multiplicaré tus penas como tu gravidez, con sufrimiento darás a luz hijos, a tu hombre serás atraída y él te dominará. Aquí el verbo tampoco es que me guste mucho, dominar viene del verbo, de la palabra dominus, que quiere decir señor. Él se hará señor tuyo, te dominará, será tu dominador, tu señor. En hebreo no es así, en hebreo el verbo es mashal, que podría traducirse tal vez mejor como él te controlará o te gobernará. Pero no me gustó aquí poner como gobernará. Pero bueno, el castigo de la mujer es ser atraída hacia el varón y ser dominada por él. Ahí está la justificación teológica primigenia de la inferioridad de la mujer. Sí, Ahí está, porque después voy a hablar del capítulo 2. En el capítulo 2, varón y mujer son iguales, iguales. El primer texto en el que la mujer queda sometida al varón es este texto, y es consecuencia del pecado. Eva quedará sometida por su atracción a su varón, a su hombre. Él la dominará. Esto es antes de la ley, estamos en el Génesis 3. Después de esto viene ya toda la ley, la Torá o Pentateuco. Y toda la Torá se basa en esto que es antes, esto que es desde el origen. sí, Entonces, la ley va a ser la expresión legal, perdónenme la redundancia, la expresión jurídica de la inferioridad de la mujer. Y la ley, por eso mi artículo que les mandé se llama Mujer y Ley. En la ley la mujer es inferior al varón, inferior en dignidad y en todo. En todo el Antiguo Testamento es así. Y brota de aquí. Es la justificación teológica de la expresión jurídica de la inferioridad de la mujer. Bueno, pero ojo, Adán estaba con ella. Entonces aquí Dios se mandó
porque el castigo, además de que no se lo había advertido, es para la mujer y no para el varón. En este sentido, claro, tenemos que entender que el texto está queriendo explicar lo que se experimenta en la vida cotidiana, y lo que experimentaba el israelita era el sometimiento y la inferioridad de la mujer. Y lo que está haciendo con esta narración es explicar teológicamente, digamos, a qué se debe esa inferioridad o ese sometimiento de la mujer. Sí, pero a la vez justifica el sometimiento jurídico con una narración teológica. Bueno, versículo 17, dijo al hombre, por haber escuchado la voz de tu mujer y haber comido del árbol que te mandé diciendo no comas de él, maldita la tierra por causa tuya. La comerás con sufrimiento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que regreses a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, aquí es muy importante que el castigo es trabajar la tierra hasta que uno se muera, hasta que uno se muera, hasta que regreses a la tierra, pues de ella fuiste tomado. O sea, eres polvo y al polvo. Aquí no está diciendo que el castigo es que van a morir porque antes eran inmortales. No, no está diciendo eso. El castigo es de aquí hasta que te mueras, vas a tener que trabajar duro para obtener el alimento de la tierra. No le está diciendo que antes era inmortal. Adán y Eva no eran inmortales. Esa es Ya, otra idea con la que hemos crecido, ¿no? sí, es posible que hayamos crecido con ello porque también había un árbol de la vida, que aquí no se habla, pero en Génesis 12 había un árbol de la vida. Así más adelante se habla también. Y de ese se supone que podían comer. Sí, de todos podían, menos del conocimiento del bien y del mal, sí podían comer del árbol de la vida y tal vez eso les daba la inmortalidad. Bueno, a lo mejor así era, les daba la inmortalidad, pero no eran inmortales por naturaleza. Comían de un fruto que los hacía inmortal. Pero noten que es más que asombroso que aquí no se hable de ese árbol a las alturas del relato. Bueno, vamos ahora con lo último del texto, la expulsión. La expulsión. El hombre puso como nombre a su mujer Eva, que en hebreo es Javá, Javá, la que hace vivir, la que hace vivir. Pues fue madre de todo viviente, de todo Jai. Claro, fue madre de todo viviente, sí, en ese momento no había tenido hijos Eva, de modo que el nombre es anacrónico, tal vez se lo puso después. El Señor Dios hizo al hombre y a la mujer vestidos de piel y los vistió. El Señor Dios dijo, el hombre es como uno de nosotros. En cuanto a conocer lo bueno y lo malo, sí, la serpiente dijo la verdad. Y aquí lo reconoce Dios. El ser humano es como uno de nosotros en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Fíjense que yo leo cantidad de comentarios de Génesis 3 y cometen este gravísimo error. El pecado de Adán y Eva fue querer ser como dioses, es decir, ser superiores a lo que su naturaleza humana les tenía, digamos, como límite. Dicen la gran mayoría de los comentaristas del pecado, ¿no? El pecado original, el pecado de Adán y Eva fue querer ser más de lo que eran, algo que no estaba en su naturaleza. Ser dioses es la ambición. No es verdad, eso es falso. Ellos querían conocer lo bueno y lo malo, querían conocerlo y lo lograron. Es decir, ahora si nosotros los seres humanos conocemos lo bueno y lo malo, es gracias a Adán y Eva. Porque aquí lo dice Dios, es como uno de nosotros en cuanto a conocer lo bueno y lo malo. Sí lo lograron. ¿En qué consiste eso? ¿Quién sabe? Pero es algo que el ser humano o la humanidad obtuvo gracias a esta desobediencia. Y lo reconoce el mismo Dios. De modo que la serpiente no mintió en eso. Pero Dios no les había advertido, miren, el día que coman se van a ser conocedores de lo bueno y lo malo, pero yo me voy a enojar y los voy a expulsar y los voy a castigar. Eso no les dijo. Dijo, no coman de ese árbol porque morirían. Eso no fue claro, no fue claro, mi querido Dios. Ahora bien, sigue hablando Dios,
no sea que alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre. Ah, parece que entonces sí comían de ese árbol, porque el único prohibido era el del conocimiento de lo bueno y lo malo. De este comían, y es el que les daba la inmortalidad. Pero ahora lo va a expulsar y le va a prohibir el acceso a ese árbol. Ah, el Señor Dios echó del jardín del Edén para que labrara la tierra, pues de ella había sido tomado. Expulsó al hombre y asentó en el este del jardín del Edén al querubín y a la espada flameante que se movía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Quién sabe dónde está el jardín? Bueno, habría que ir a buscarlo para ver si podemos burlar al querubín y a la espada flameante, que son dos cosas diferentes, y acceder al árbol de la vida. Pero me tengo la impresión de que es una narración más bien mítica. El asunto es que Adán y Eva quedaron expulsados del paraíso y debido a la desobediencia. Lo que yo me detuve a la lectura con varias cosas así aleatorias o digamos adornadoras para subrayar que el pecado es de Adán y Eva, no es de Eva, solamente es de Adán y Eva, eso está clarísimo, o sea, no hay manera de leer el texto de manera que Adán quede justificado, que pobrecito, no hay manera. Así es el texto. Ya lo que viene después son intereses interpretativos, me parece a mí, de la raza masculina. Para decir, no, fueron las brujas, las mujeres, las que nos echaron a perder todo. Bueno, ahora, después de esto, quiero decirles que Eva, como les dije al principio, no vuelve a ser mencionada. Fíjense que tampoco el pecado de Adán y Eva, o sea, de hecho los judíos no creen en el pecado original. El Génesis no habla del pecado original. Esa es otra creencia que les voy a proponer, que escribí un artículo sobre ello, me voy a detener muy brevemente en eso, porque San Agustín, leyendo a San Pablo, que leyó a Génesis 3, de una manera equivocada, errónea, entendió que el pecado se transmitía de padres a hijos como pecado, es decir, como una ofensa a Dios, de manera que el niño antes de nacer ya tenía una carga de pecado, es decir, una responsabilidad que tenía que borrarse o se iba a la condenación eterna. O sea, es un pecado. El pecado quiere decir que es una falta consciente en contra de Dios. Pero ¿cómo puede ser consciente si es transmitido por el espermatozoide y el óvulo? Ah, no, es que ahí está el misterio. Pero es un pecado del que el ser humano es responsable y si no se quita ese pecado, se va a la chamusquina eterna. Ese es el pleito que se tenía Agustín con Pelagio. Y defendió el bautismo de niños por ese lado. Pero entonces puso en el Génesis algo que el Génesis no dice. O sea, es verdad que todos los seres humanos estamos fuera del paraíso gracias al pecado de Adán y Eva, sí, pero eso no nos hace pecadores. Es decir, un papá drogadicto puede, no sé, tener un hijo lisiado, el hijo sufre las consecuencias del pecado de su padre, pero no es pecador. No es responsable de haber nacido lisiado. Mutatis mutandi es lo mismo con el pecado original. La humanidad sufre la expulsión de Adán y Eva como consecuencia del pecado, pero eso no significa que la humanidad tenga un pecado como sello heredado, que esa es la doctrina del pecado original, así es. Y sin embargo, en ninguna parte del Antiguo Testamento se habla de esa doctrina del pecado original, en ningún lado. Yo diría que ni en el Nuevo. Hay un texto ahí, Pablo, de la Carta a los Romanos, que se podría leer con detenimiento, pero tampoco. La idea de que hay un pecado original que se hereda como tal por el semen maldito y es de Agustín en el siglo V después de Cristo. Pero hay un texto aquí en el Sirás, eso es un excursus, porque también brota del pecado original y también tiene que ver con la mujer. Porque finalmente, ¿quién fue responsable del pecado original en la teología cristiana? Es Eva.
El Siráside, que es el eclesiástico, en el capítulo 25, versículo 24, es un texto muy tardío, es del siglo II a.C., digamos 170 a.C. Es un texto, el eclesiástico, que no entró a formar parte de la Biblia hebrea por dos o tres razones. La primera es que es un texto muy querido por los cristianos, que les gustaba mucho a los cristianos leer el Siráside, y cuando los judíos definieron o cerraron su canon, pues excluyeron este. También es que el texto fue transmitido muy temprano en griego, y pues los judíos rechazaron los textos griegos. Bueno, y también porque es muy tardío, ¿verdad? Dice en el versículo 24 del capítulo 25, por la mujer fue el comienzo del pecado y por causa de ella morimos todos. Ojo, que aquí tampoco se habla de pecado original, se habla de las consecuencias del pecado, pero aquí está muy claro que la mujer es responsable, y aquí no le llama Eva, o Zoe, como la ponen en griego. No, dicen, por la mujer fue el comienzo del pecado, y por causa de ella morimos todos. O sea, ya se responsabiliza a la mujer. ¿Dónde está la responsabilidad de Adán? Bueno, es lo que quiero subrayarles. Este libro de Siráside es muestra de que en la tradición judía antes de Cristo, el pecador original, el culpable del pecado original, el culpable de la expresión es Eva. Ya esa interpretación existía en la tradición judía antes de Cristo. Ahora sí podemos ver el siguiente texto, que es un texto apócrifo. La vida de Adán y Eva es un texto, vamos, es difícil de ubicar en el tiempo, probablemente acerca de la era cristiana, unos años después, unos años antes. Pero aunque fuera un poco después de Cristo, no había cristianismo todavía. Este libro fue escrito por judíos, representa la tradición judía más o menos de la época de Jesús. Y hay un texto que es el único que les puse aquí, pero en el artículo que ustedes leyeron hay más textos. Este es, digamos, el más sintomático del pensamiento del autor, que es representante de una tradición judía que yo creo que es mayoritaria en tiempos de Jesús, y que es la misma del eclesiástico que acabamos de leer, la mujer es la culpable. Fíjense lo que dice, Eva se incorporó, salió fuera e hincándose en tierra decía, he pecado, Dios, he pecado. Ya, cuenten las palabras, la vez que aparece el verbo pecar, o con la palabra pecado. He pecado, Dios, he pecado. Padre de todas las cosas, he pecado contra ti, he pecado contra tus ángeles elegidos, he pecado contra los querubines, he pecado contra tu trono inconmovible, he pecado, Señor, he pecado mucho, he pecado delante de ti, y todo el pecado de la creación ocurrió por mi culpa. Es que, sí, y es un versículo, es un parrafito. Ese libro de vida de Adán y Eva es la vida de Adán y Eva. Cuando Adán se está muriendo, en su lecho de muerte, pues va Eva a buscar una hierba para curarlo, y Eva hace esta confesión delante de sus hijos, ¿verdad? Porque Adán es un súper virtuoso, él no pecó, él es un santo, y él está plenamente consciente de lo que se perdió, estaba plenamente consciente desde antes. Él no se ha alejado de Dios en ese sentido. En cambio, Eva, vean lo que hace en su confesión. Esta tradición judía está de acuerdo con el eclesiástico, aunque el eclesiástico esté muy lacónicamente expresada, por la mujer entró por causa de la mujer entró la muerte en el mundo y por su culpa morimos todos. Es lo mismo que está aquí. No solamente es haber desobedecido, sino que por ella entró toda la situación de exclusión del paraíso en la que vive la humanidad. Es culpa de la mujer. ¿Eh? Así olímpicamente, perdónenme la expresión, los judíos varones echaron la responsabilidad
del pecado en la mujer. Pero esta tradición pasó al cristianismo. Esta que estamos leyendo en la vida de Adán y Eva y que leímos en el Siráside, pasó al cristianismo desde las cartas paulinas. Y ahora vamos a ver una carta paulina, una, porque el tiempo nos come, caray. Bueno, vamos al texto de Timoteo. Pablo, que escribe por allá, bueno, es que la carta a Timoteo no es de Pablo, es deuteropaulina, aunque se presente como de Pablo. Ay, Javier, nada más un momentito, nada más me gustaría resaltar en la imagen, en primera, la mano de Adán señalando a Eva, al igual que la serpiente volteándola a ver, ¿no? Ella como, Sí, como esta culpable, ¿no? En esta representación. sí. Bueno, vamos a la siguiente entonces. Bueno, vamos a leer, le decía yo que esta carta a Timoteo pues no es de Pablo, ya la mayoría de los exégetas coincidimos en que no es de Pablo, es deuteropaulina, se presenta como de Pablo, pero es alguien que en el nombre de Pablo quiso instruir a la comunidad. Eso no tiene nada que ver con que sea inspirada y sea parte de la Biblia. De hecho, sea de Pablo o no, pues es parte de la Biblia, es una carta canónica que tienen todas las iglesias cristianas, tanto protestantes como ortodoxas y católicas. Pues fíjense lo que dice el autor, ahora voy a decir el autor en vez de decir Pablo. El autor dice, de la misma manera, las mujeres, con vestidos apropiados, con sensatez, se arreglen a sí mismas con prudencia, sin chongos, oro, perlas o mantos costosos, sino lo que es propio de las mujeres de la promesa, piedad, por medio de sus buenas obras. Que la mujer aprenda en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni gobierne, ¿ven? Gobierne es el verbo de ahí del paraíso. Ni gobierne al varón, sino que esté callada. Pues aquí está la fundamentación teológica. Todo esto porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado. Adán no fue engañado, sino que la mujer, una vez engañada, incurrió en transgresión. Es la misma tradición del Siráside y de la vida de Adán y Eva. Y pasó al cristianismo por medio de este texto, de este autor desconocido. Adán no fue engañado, no, el engañado y el seducido y el pecador original es la mujer. Incurrió en la transgresión, pero la mujer se salvará por su maternidad. Si permanece con sensatez en la fe, el amor y la santidad, bueno, le damos chance a la mujer de que se salve, pero si tiene hijos, porque así dice la maldición, entre comillas, de Dios, ¿verdad? Con dolor darás a luz tus hijos. Bueno, será la manera como ella se redime, ¿verdad? Teniendo hijos, y es la manera como puede adquirir la salvación. Pero lo más importante es que el autor de esta carta metió en el cristianismo la misma tradición de la vida de Adán y Eva y del Siráside, que es una tradición, si no era la tradición judía, era una tradición judía, que pasó el cristianismo. El responsable del pecado original y el responsable de la exclusión del paraíso es la mujer. Ahora quiero leerles dos textos de dos padres de la iglesia que representan el sentir de los varones cristianos con respecto a la mujer. El primero es el Tertuliano, que vivió, ahí están las fechas, está, digamos, a caballo entre los siglos II y III. Su producción, pues, en la primera mitad del siglo III, es uno de los padres antiguos, digamos así, de la iglesia. Lo que puse entre carchetes lo puse yo para que se entienda el sentido del párrafo. Dice, las mujeres deberían estar caminando como Eva, adolorida y arrepentida. Por cada vestimenta de penitencia pueda expiar mejor lo que obtuvo de Eva, el estigma del primer pecado y de la perdición humana. Con dolor darás a luz a tus hijos, tendrás a tu marido y él te dominará.
¿No saben que cada una de ustedes es una Eva? La sentencia de Dios vive en su sexo. En estos tiempos, la culpa debe existir también por necesidad. Ustedes son la puerta del infierno. Ustedes son las que rompieron el sello de aquel árbol. Ustedes son las primeras desertoras de la ley divina. Ustedes son las que persuadieron, pues el demonio no tenía el valor suficiente para atacarlo, es decir, Adán. Ustedes destruyeron tan fácilmente a la imagen de Dios, al hombre, por lo que ustedes merecían la muerte, tuvo que morir incluso el Hijo de Dios. Terrible, qué bárbaro. Y sí, o sea, el pecado original es debido a la mujer. ¿Y por qué vino Jesús? Pues para librarnos del pecado original, ¿no? Entonces, por su culpa, tuvo que morir Dios. O sea, lo crucificaron los romanos y los judíos, sí, pero la causa fundamental de la muerte de Cristo es la mujer, pecadora, irredenta, metiche y curiosa. Es que nos arruinó a todos. Y el otro texto que quiero leerles es el de Jerónimo. Jerónimo yo creo que es el más grande de los padres de la iglesia, tanto de Oriente como Occidente. Pero de Occidente yo se lo pongo enfrente a mi querido Agustín, los dos más grandes padres de la iglesia de Occidente. Pero Jerónimo era amigo de Agustín y con frecuencia le decía a Jerónimo en sus cartas, ¿sabes qué, Agustín? Mejor estudia. Y dice Jerónimo, es el padre de los el patrono de los biblistas, es mi patrono. Adán fue hecho primero, luego la mujer de su costilla. El diablo no pudo seducir a Adán. A ver, pero ¿de dónde sacó eso Jerónimo? Él tradujo toda la Biblia de las lenguas originales al latín. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Dónde dice la Biblia que el diablo no pudo seducir a Adán? ¿Dónde? Ya vimos el texto, Génesis 3, versículo 6. El diablo no pudo seducir a Adán, pero sedujo a Eva. Después de desobedecer a Dios, ella fue sometida inmediatamente al varón. Eso sí, lo vio con claridad. Y comenzó a ser atraída a su marido. Pablo, dice Jerónimo, aclara que la que alguna vez estuvo unida a su marido y quedó reducida a la condición de Eva, puede satisfacer la vieja transgresión teniendo hijos. Es el texto que acabamos de leer de Timoteo. Como ven, la tradición judía, antecristiana, antes de Cristo, como la primitiva tradición cristiana manifestada en 1 Timoteo y después los padres de la iglesia, manifestados aquí en Jerónimo y Tertuliano, aunque los textos podrían multiplicarse, las citas, echan sobre la mujer la responsabilidad no solamente de aquella pequeña desobediencia y seducción de haber querido ser sabios y conocer, sino de todo el pecado original. Entonces, incluso Dios tuvo que morir. No es que las mujeres sí se mancharon. Dios tuvo que morir por su culpa. ¿Ven? Yo creo que como está muy claro, en Génesis 3 se origina teológicamente la subordinación de la mujer al varón, porque ella es la que pecó. Y de ahí se justifica toda la inferioridad jurídica en la que vivía la mujer en el Antiguo Testamento, toda la ley. El varón podía divorciar, la mujer no podía divorciar. El hombre podía tener concubinas, la mujer no podía tener concubinas. El hombre podía tener varias esposas, la mujer no podía tener varios esposos. El hombre podía hacer votos, la mujer no podía hacer votos. Tampoco y si hacía votos... no podía ser testigo, ¿no? No podía ser testigo. Aunque fueran 50, no, su voto no, su testimonio no era válido. En cambio, el de dos varones era válido. Y montones les decía que una mujer no podía hacer votos. Y si los hacía, tenían que ser validados por su papá, si estaba en su casa, o por su esposo, si estaba casado. O sea, era una eterna menor de edad. Y esta situación jurídica de la mujer
se fundamenta teológicamente porque Dios le dijo, Él te dominará. Pero esa tradición digamos, se exacerbó, se fue hasta el extremo al hacerla culpable en el judaísmo a ella sola del pecado. Y luego en el cristianismo, ese pecado se convirtió en el pecado original, que es la causa principal, lo dice Tertuliano, por la que vino Jesús, a morir para borrar ese pecado original, o darnos la posibilidad de borrarlo. Pero eso fue porque la expulsión del paraíso y por el pecado de la mujer. Entonces, también en la tradición cristiana, no solamente es una exclusión, digamos así, de hecho, práctica, generalizada, del sexo débil, entre comillas. No, 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 no. Hay un fundamento teológico de peso, pero gravísimo, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo. Y esto es lo más desastroso. Yo, ¿cuántos teólogos, feministas y matrimonios he escuchado pero ahí tienen montones de sectas protestantes que defienden este punto de vista? El varón es la cabeza de la mujer, porque son textos que no hemos podido leer, pero Pablo dice en el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios, y el texto está ahí en el artículo, la cabeza del varón es Cristo, y la cabeza de la mujer es el varón. Y luego dice, porque el varón es imagen de Dios, pero la mujer es del varón. Y aquí no dice imagen. Es que yo me he preguntado por qué. Pablo dice así, en el versículo 7, capítulo 11, primera carta a los Corintios. El varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer, entonces, ¿qué se podría esperar? El varón es imagen y gloria de Dios. En cambio, la mujer lo lógico es imagen y gloria del varón. Pero no dice eso, no se atreve. Pablo dice, el varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. No dice imagen y gloria del varón. ¿Y por qué no dice Pablo la mujer es imagen del varón? Porque entraría en una franca contradicción con el primer capítulo del Génesis, que dice, varón y mujer los creó. A imagen de Dios los creó. Ahí está que el varón y la mujer son imágenes de Dios. Y aquí Pablo, pues casi dice que no, que la mujer no es imagen de Dios, sino de Dios. Casi lo dice. Casi se sobreentiende en el texto. En fin, podríamos aducir algunos otros textos, pero yo prefiero que ustedes hablen. A mí me gustaría nada más mostrar algunas otras imágenes de Eva, ¿no? Que son interesantes, sobre todo ya en el arte contemporáneo, ¿no? Las nuevas representaciones de Eva, no como una mujer blanca, sino como una mujer de piel de color, porque pues seguramente que en esa zona... Sí, sí, como yo dije la vez pasada, seguramente el israelita concebía a Dios más negro que blanco. ¿Sí? Y aquí, en esta imagen, por ejemplo, concebida con este halo, ¿no? Como a los santos. Luego tenemos esta otra, que es de la misma artista, Armonía Rosales, que en donde dice, Eva muestra estas horribles marcas aquí en la espalda como un signo de nuestro sacrificio ancestral y perseverancia. Ella nos recuerda no solo lo lejos que hemos llegado, sino cuánto más podemos llegar si continuamos con su legado. Son imágenes muy fuertes. Esta es imagen de Eva. Sí, es que es un sufrimiento ancestral, injusto y irresponsable. Yo vi ayer las imágenes de este negro que mataron a balazos por la espalda. Sí. Digo, pero no había manera de detenerlo, que no fuera matándolo con balazos en la espalda, por ejemplo, ponchar las llantas del carro, ¿no? Dar un balazo en un pie. Pero este abajamiento, esta humillación, esta deshumanización del negro,
me recuerda mucho a la deshumanización de la mujer en la teología cristiana. Claro. Ujú. Sí, Es que no cuenta, es que no vale, es que es individual, es que es la pecadora, es la causa de todos nuestros males. Y literal, y la está causa de introyectado, todos los males. además, está introyectado en la cultura, Sí, en el ese es pensamiento. el problema. Sí, Ese sí, es el problema también con el racismo en Estados sí, Unidos. Está introyectado, está en la sangre. sí. Aunque no practiques ninguna religión. Sí, Luego tenemos esta otra, que es El nacimiento de Eva, que me encanta, ¿no? De Armonía Rosales también. Y esta última que le encontré esta semana, que me llamó muchísimo la atención, porque pues es un poco otra vez haciendo una réplica de la de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, pero en este caso pone a la pareja, pone Adán y Eva, Adán atrás, Eva adelante, y de su vientre con un río de de agua, vida. fertilidad de vida, ¿no? Y este Dios Padre, Madre también, porque tiene aquí pecho como de mujer. Y bueno, se me hizo una representación también muy ilustrativa para este momento y para abrir el diálogo entre todas y todos los que estamos aquí. Si quieren abrir sus micrófonos, ir poniendo, haciendo sus preguntas, ¿no? Hay nada más a aclarar antes de terminar, que si Ujú. quieres saber más sobre este tema, eh, Javier tiene algunos libros que no sé si nos la puedas mostrar aquí en la Sí, pantalla, Javier, sí, de miren, comprar este libro. A ver si tú sí quieres anunciarlo. este libro es hermenéutica y el acercamiento feminista. Estas son memorias, la memoria 27 del Congreso de Biblistas Mexicanos que tenemos cada año. En este, que está centrado en el acercamiento feminista, está el artículo que les mandamos, ¿no? El de Mujer y Ley. Está en este librito. Claro, si quieren el librito, pues ahí está, en la lámina, en la diapositiva, está mi correo, me escriben, el libro cuesta 100 pesos y les voy a cobrar los gastos de envío. Entonces, no sé, depende de dónde estén, cuánto costará. Trae unos artículos, como unos 10 artículos de biblistas mexicanos que se dijeron en ese congreso centrado en la hermenéutica y teología feminista. Tengo también este otro que se llama Violencia y Paz en la Biblia. Es lo mismo, también de la Asociación de Biblistas de México, también responde a un congreso. Y en este yo puse un artículo, como se llama Violencia y Paz en la Biblia, yo puse un artículo que se llama, como dice la diapositiva, dice el origen de la violencia de Dios. Porque yo creo que Dios fue demasiado violento con la expulsión de Adán y Eva del paraíso, demasiado violento para la transgresión que cometieron, y ahí se originó la violencia eh, intrafamiliar. Porque miren, un texto que no comenté es Génesis 2. En Génesis 2 queda clarísimo, y Jesús aludió a ese texto, clarísimo que varón y mujer son iguales, eso de que les sacó una costilla y que del hueso hizo, y dijo a Adán, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. O sea, quiere decir que tenían el mismo nombre los dos, Isha, Ish. En las traducciones varón y varona para respetar las mismas consonantes, o hombre, hembra. Pero fuera como sea en hebreo es Isha, porque es tomada del Ish, quiere decir que son iguales varón y mujer. Y luego la desigualdad entre varón y mujer procede de Génesis 3. Por eso se llama el origen de la violencia intrafamiliar, pero también es el origen de la violencia de Dios con con el ser humano. Ese también cuesta 100 pesos y también... los artículos aquí son sobre violencia y paz en la Biblia, pero ahí está este artículo donde yo hablo sobre el pecado original. Y digo que Génesis 3 no habla del pecado original y Romanos 5 tampoco, y que es una doctrina del siglo V. Y entonces esto de que Jesús tuvo que morir por el pecado de Eva, pues, eso es una idea tertulianesca, pero no es una idea, digamos, bueno, también es la teología popular cristiana, ¿no? Pero es muy criticable, es muy débil esa teología del pecado original, aunque parezca tan poderosa y tan omnipresente, no es un dogma de fe y es una teología muy frágil. También tengo Discos, ¿no? unos discos. He grabado unos programas que duran 1 hora más o menos cada uno,
con diferentes temas. El programa se llama ¿Qué dice la Biblia? Y hemos tomado la perspectiva de género en muchas ocasiones. En algunos hemos grabado con Marisa, con Andrea, con Marilú, con Héctor Conde, con algunos conocidos de ustedes, también con Ángel Méndez. Hemos grabado programas muy, muy sabrosos, conversaciones sobre el tema de temas bíblicos con perspectiva de género. Y entonces yo me he dado la tarea de juntar en un disco, porque el radio no tiene podcast, 10 programas en un disco, y ahí tengo 2 discos con 10 programas cada uno sobre perspectiva de género. Yo no debería hacer la propaganda, pero a mí esos discos, esos programas, todos me encantan. Y bueno, también tiene un valor de 150 pesos cada uno, más gastos de envío. Por si quieren aventurarse a escuchar más asuntos con perspectiva de género de otros temas bíblicos. Bueno. Pues ahora sí podemos entrar al conversatorio para que abran sus micrófonos, para que disfrutemos aquí de la charla. Y por Facebook Live, que vayan haciendo también sus preguntas, quien quiera participar, bienvenido. Hilda. Hola, Javier, me quedé con una pregunta. Cuando estabas iniciando la plática, dices que estabas leyendo esta parte de que el árbol es bueno para adquirir sabiduría. Sin embargo, mencionaste que la palabra no es Jokma, la palabra que se utiliza en... ¿Cuál es la palabra que se utiliza? O sea, porque sería interesante saber, ¿no? Es una palabra que, fíjate que después, cuando leí el libro, la Biblia de la Iglesia en América, traduce como conocimiento. Y tampoco me gusta mucho traducir como conocimiento. Está en el Génesis 3. Dice... Pero dices que el hebreo no es Jokma. No es Jokma. Estoy buscando el versículo. Y vio la mujer que era bueno el árbol para comer y que era apetecible a Leinain. Le es Sahil, Haskil. Haskil es el verbo en hebreo. Le Haskil quiere decir para la palabra estrictamente sabiduría ahí no está, que es Jochma, es Haskil, que es como astucia, pericia. Como la serpiente. Sí. ¿Sería sí. el mismo verbo que se usa para definir a la serpiente? No. Dice que la serpiente, fíjate que la serpiente era astuta. Astuta. Pero si dice Haskil es también astucia. Sí, pero son diferentes palabras. Fíjate que la palabra astucia, es interesante. Arum quiere decir también desnudo. La serpiente era desnuda, era astuta. Sí, son diferentes palabras, ¿no? Pero la palabra sahal, el verbo sahal, en este caso haskil, también se utiliza mucho en el ambiente sapiencial, en los textos de conocimiento, sabiduría, pericia, astucia. Y haskil está en el campo semántico de la sabiduría. Pero vamos, estrictamente, pues, si traducimos Jochma como sabiduría, aquí tendríamos que traducir con otra palabra. Pericia, astucia. Gracias. Sí. Maite, por favor. Bueno, gracias. Y luego buenas tardes, Javier. Otro Ay, gusto. Bueno, ¿voy yo o va Vilma? Va si quieres tú, Maite, y luego Vilma. Ok, va. En una ocasión escuché que traducían, y además era Claude Bisbot, ¿verdad?, que decía que la palabra en hebreo, bueno, ahí sí que tú, por eso te pregunto, ¿cuál sería la palabra o la traducción de costilla? Porque él decía que se tradujo muy mal la palabra propiamente, bueno, pues escrita en el idioma original, y que se tradujo por costilla.
tú en tu artículo, que yo sí que lo he leído, decía que es como en francés, lado, él hablaba de que se podía traducir por loma y que entonces una montaña tiene dos lomas, es decir, el varón necesitaría a la mujer porque una montaña no puede mantenerse solo con dos lomas. Y él decía, si en lugar de traducirse de esa manera por costilla, que es sometimiento, subordinación, significa, incluso algunos dicen que de ahí viene la subordinación o el sometimiento, porque pues eso, salió del varón y fue primero creado él. Si se hubiera traducido realmente por loma, la pregunta es, ¿realmente podría ser traducida por loma? ¿Y qué hubiera pasado, verdad, si efectivamente en lugar de costilla hubiera significado loma? ¿Cambiaría por completo alguna perspectiva de toda la que nos has dicho que es casi para llorar? Bueno, que es la que tenemos, pero... Yo creo que no hay que recurrir a tanto, ¿eh? O sea, no sé si se puede traducir por loma. Sí se puede traducir por lado, porque côte, como en francés, quiere decir costilla o quiere decir lado. Y lo mismo en hebreo. ¿Sí? Y fue tomada de al lado. Ese texto es Génesis 2, 18, 24, varias veces aludía a él en la conferencia. Es un texto en el que se establece clarísimamente la igualdad. Tú acabas de decir que sí, la mujer es creada después y es tomada de la costilla, sí, pero eso no quiere decir que la mujer sea inferior o secundaria. Me voy a permitir leer el texto en mi traducción. El Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda que le corresponda. El Señor Dios formó de la tierra todos los vivientes del campo y todas las aves del cielo y los presentó al hombre para ver cómo los llamaba. Y todo nombre que él puso a toda criatura viviente se convirtió en su nombre. El hombre puso nombre a todas las bestias, a las aves del cielo y a todos los vivientes del campo, pero para el hombre no encontró ahí una ayuda que le correspondiera. El Señor Dios hizo caer sobre el hombre una profunda pesadez y él se durmió. Le tomó una costilla, puso carne en su lugar. El Señor Dios hizo a la mujer con la costilla que había tomado del hombre y la llevó ante el hombre. El hombre dijo, esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por eso será llamada Isha, pues del Ish fue tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y su mujer y hacen una sola carne. El texto, no sé cuál es su percepción, lo leí demasiado rápido. Este texto vale otro webinar de 1 hora, este texto, porque está hablando de la estricta igualdad de varón y mujer. De este texto no puedes colegir la inferioridad de la mujer. Si bien el hombre es creado primero, la mujer es creada del hueso del varón, es igual al varón, no es como los otros animales creados de otra cosa. Y la primera expresión del varón, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada Isha, porque del Ish, o sea, el nombre, que es lo más importante para distinguir la esencia de una persona, de un ser, el nombre es igual al de la mujer que el del varón. Isha es el femenino de Ish. Ish, Isha. Por eso las traducciones ahí deberían de decir varón y varona, pero claro, varón ha sido muy feo en español, o hembra, hombre, pero hembra también se oye muy feo en español. O algo que nos haga sentir que los dos son en su nombre iguales. Y luego dice, por eso deja el hombre, el varón, a su padre y a su madre, y se une a su mujer y hacen una sola carne. Este texto lo tomó Jesús, y lo tomó en el sentido preciso y exacto de que la única manera de ser imagen de Dios es en el matrimonio. Así lo dijo Jesús, ¿eh? Otro webinar para eso. Y de este texto no surge más que la igualdad. Es Génesis 2. Lo que viene en Génesis 3 es la ruptura de esta igualdad. Hay que leer ese texto, Génesis 2, 18 a 24, con detenimiento, porque no hay manera, desde mi punto de vista, de considerar que de ahí se subordina a la mujer. Pero es que yo defiendo tanto esto porque San Pablo, ahora sí San Pablo, no deuteropaulino o un epigráfico, no, San Pablo en la carta a los Corintios dice que el hombre fue creado primero y que la mujer después, y que no fue, o sea, que no procede del hombre de la mujer, sino la mujer del hombre, así dice Pablo ahí. Y no fue creado primero la mujer, sino el varón. Por eso, y viene ya lo que leímos ahí,
Pablo utiliza ese texto, Génesis 2, 18, 24, para defender la subordinación de la mujer. Y en cambio Jesús utiliza ese mismo texto en el capítulo 10 del Evangelio de Marcos para defender la igualdad. Sí, hay una exégesis contrapuesta de ese texto en San Pablo y en Jesús. Bueno, Jesús en el Evangelio de Marcos. O sea, hay mucho que sacar de ese texto, pero yo creo personalmente que ese texto defiende la estricta igualdad. Si tú quieres, es desigual que la mujer proceda del varón, sí, alguien tenía que proceder de alguien, pero son iguales, misma carne, mismos huesos y mismo nombre fundamentalmente. Y además, si hay una superioridad ahí, es de la mujer, porque el texto dice, por eso deja el varón a su padre y a su madre y se une a su mujer, o sea, quien abandona es el varón. ¿Sí? En todo caso, yo veo una cierta superioridad de la mujer en Génesis 2, 18 a 24, cosa que se revierte en Génesis 3, porque dice, pues, al varón tenderá tu apetencia y él te dominará. Ay, perdóname, Maite, que me aventé un rollazo, pero es que No, muy interesante. quedarme en una hora es ponerme camisas de fuerza. Otro webinar. Ahora Vilma, te cedemos la palabra. Buenas noches. Mi pregunta es, cuando Dios viene y le prohibió al hombre y a la mujer comer del árbol del bien y del mal, pero en cierta forma podría pensarse que lo permitió porque al fin y al cabo Eva se dejó seducir por la serpiente y comió del árbol del bien y del mal. ¿Por qué cree usted que pudo haber permitido Dios que eso pasara? Porque bien pudo haber prohibido. Cuando algo, por ejemplo, un papá le prohíben a su hijo, no salgas, el niño no tiene que salir y hacerle caso. Claro. Es que, Vilma, hay que hacer un webinar sobre Génesis 3, porque en realidad pues, Dios está jugando, está tentando. ¿Para qué pone ese árbol si les prohíbe comer de él, no? Lo primero que habría que decir, en realidad, lo que Génesis 3 prohíbe es la sabiduría. Tú, ser humano, no busques la sabiduría. Tú cállate, obedece y te quedarás aquí viviendo con Dios eternamente. ¿Quieres buscar la sabiduría? Te largas. Ese es el mensaje de Génesis 3. Sí, así es. Porque ahora vamos a la historia de Israel. ¿Cuál es la sabiduría de Israel? Ya lo platicamos. Es la ley. Cumple la ley, esa es tu sabiduría. No tienes que andar buscando ni a los griegos, ni a los persas, ni a los asirios, ni a los caldeos, ni a los egipcios. Tu sabiduría es la ley que Dios te da. Obedécela, síguela, y entonces vas a tener la verdadera sabiduría. Y vas a estar cerca de Dios. ¿No quieres? Te largas. Génesis 3 se escribe como advertencia a los israelitas para que no busquen sabiduría fuera de la ley de Dios. Ese es el mensaje central de Génesis 3. Claro, nosotros nos fijamos ahorita en el papel de Eva y en el asunto del pecado original, pero globalmente Génesis 3 lo que no quiere es la sabiduría. No sé si hay algo más, Vilma. O... No, está bien así, gracias. No sé si Patricia había levantado la mano. ¿Patricia? Cintia también, perdón. Bueno, sí, yo quería decir algo, pero adelante. Creo que estaba Patricia y Cintia. Cintia. No, Patricia. Es que Patricia. Ya está. O Cintia, ¿verdad? Hola, bueno, agradecer a Javier. Bueno, yo al ir escuchando lo que confirmaba, varias veces he escuchado a Marilu decir que si Dios es hombre, entonces el hombre es Dios. Y de repente así como que no me quedaba claro como esa concepción. Pero ahorita al ir escuchando y bueno, con las lecturas previas también, decir, toma un sentido de decir de verdad cómo se fue quedando en el consciente de todas las personas, cómo hemos creído con esa tradición del pecado de Eva y sobre todo esto, ¿no? De que el hombre es Dios, porque, bueno, desde mi tradición católica, pues los sacerdotes son así como
como intocables, ¿no? O sea, gente que se le tiene que respetar, pues hasta el altar, siempre están arriba, como, o sea, como toda esa simbología que va haciendo que esta idea pues se siga sosteniendo, ¿no? Que sigamos creyendo en el hombre como Dios, o sea, como el santo, como el puro, como el que no peca, como el... Yo, alguna Y vez la en una mujer como comunidad... tentadora. Sí, pero incluso la idea de que como que no somos humanos, ¿no? Yo soy misionera y alguna vez en una comunidad me dijeron, cuando llegué y le dije, oiga, ¿tendrán un baño? Y así como sorprendente, ¿usted va al baño? O sea, así como que pues, somos de este mundo, ¿no? Pero, o sea, como esas cosas tan, que dice uno, ¿cómo puede pensar eso? Pero sí la gente, o sea, el común, lo creemos, ¿no? ¿Cómo es todo esto? Que dice Tertuliano del siglo segundo, tercero, y es la teología que se sigue predicando en las iglesias. Los sacerdotes eso siguen predicando en las iglesias, que las mujeres somos el pecado, que somos malas, los letreros en la iglesia para entrar a misa, de no traer faldas cortas, de no blusas escotadas, todo eso va como pues dándole fuerza a este mensaje, sosteniendo eso, ¿no? O sea, creo que es una tarea como desaprender y aprender una nueva teología. Gracias. Gracias, Patricia. Cintia, por Gracias. favor. Gracias. Bueno, yo quería nada más volver a como a, no sé si como a recordar que cuando leemos estos capítulos de Génesis, ¿verdad? Realmente, como ya decía Javier, son narraciones míticas, ¿verdad? Es decir, es un mito que realmente está tratando como que de dar un mensaje, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de los seres humanos, diríamos muchos Adanes y muchas Evas, ¿verdad? Pero, sin embargo, al tenerlo presente, también, porque digamos que en estos relatos podemos encontrar estos dos interpretaciones, ¿verdad? Una que va a ser una interpretación para mantener esta teología, ¿verdad? El status quo de la teología, que para mí, si la mantenemos así, entre otras interpretaciones como la que ya nos hacías tú, Javier, está, por ejemplo, cómo en este mito, se podría decir, se fundamenta el cómo se rompen esas relaciones de los seres humanos con la trascendencia, ¿no? O con Dios. Cómo se rompen esas relaciones entre los seres humanos, las relaciones entre Adán y Eva, ¿no? O esas relaciones que se rompen también entre los seres humanos y la naturaleza. Y cómo ahí se justifica la subordinación de la naturaleza, ¿verdad? La explotación, la dominación de la naturaleza y también la subordinación de las mujeres, ¿verdad? Y se podría decir que dentro de esto, la pérdida que tienen también los varones de los rasgos femeninos que se puedan tener y la pérdida de una trascendencia con rasgos femeninos. Y cómo se ve que esto está fundamentado desde la Biblia hasta los padres de la iglesia, como ya tú subrayabas, por ejemplo, Agustín, que Agustín negaba que la mujer fuera imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y luego a los padres de la iglesia que lo siguen, Santo Tomás, que lo sigue retomando, lo sigue fundamentando, etcétera, etcétera. Todo esto se podría decir, es una interpretación que está en el inconsciente colectivo, que si no se relee, se reelabora, se toma conciencia, sigue generando mucho sentimiento de culpabilidad y hacia las mujeres. Entonces, el tener la otra perspectiva, también esa perspectiva liberadora de estos textos, ¿verdad? Como por ejemplo, yo me preguntaba cuando te estaba escuchando, ¿verdad? Que me preguntaba, pero ¿a qué se debe tanto miedo a lo diferente, tanto miedo del ser humano o de los varones hacia las mujeres? ¿A qué se debe tanto miedo que tenemos los seres humanos hacia la naturaleza, hacia lo que tal vez no conocemos o desconocemos o que nos sobrepasa? Le tenemos tanto miedo, ¿no? ¿A qué se deben todas estas imágenes tan legalistas de Dios, verdad? O a qué se debe, por ejemplo, el tener el querer como engendrar esa desconfianza en la serpiente. ¿Qué representa la serpiente para las culturas indígenas, ¿no? ¿Qué representaba la serpiente en aquel contexto, ¿no? A mí me iluminó mucho lo que tú decías de que realmente no sé si como la finalidad, el objetivo de la relectura de estos textos era, por ejemplo, de no
abrirse a las sabidurías de otras culturas. Es decir, en aquel tiempo Israel tenía muchas culturas y muchas culturas con mucha sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se debe marcar que la sabiduría va a ser solamente la ley y va a ser en esta imagen de Dios y en esta manera de vivirlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo en el contexto en el que estamos ahora actualmente, pues realmente podemos valorar esas sabidurías, ¿verdad? O ese conocimiento. ¿Qué significa el conocimiento? O sea, ¿por qué ese énfasis en hacer ver que el conocimiento es malo, ¿verdad? Y también ese énfasis en esas filosofías platónicas y socráticas de lo bueno y lo malo, la armonía y la desarmonía, que en el fondo a los seres humanos nos está haciendo, pues precisamente terminar con este planeta que se llama Tierra. Bueno, ya dice un ecologista que ya no le podemos decir planeta Tierra porque ya no es la Tierra de antes, sino que ahora es Tierra. Es decir, ya no vamos a volver a tener la misma naturaleza que teníamos antes, ¿verdad? Porque pues no tenemos despierta nuestra conciencia ecológica. E igualmente, ¿verdad? Entre las relaciones de los seres humanos. Entonces, esto es como el meollo del asunto que hay que liberar, ¿verdad? Y es como una deuda, siento yo, que tenemos en nuestra tradición cristiana y en todas las tradiciones religiosas, ¿verdad? Porque como este mito, hay otros mitos en otras religiones que realmente van en este mismo sentido que lo ha generado el patriarcado y que realmente quiere seguirse sosteniendo sobre ellos, ¿verdad? Sí, gracias. Sí. Yo solamente un comentario sobre esto. ¿Por qué Génesis 3 prohíbe la sabiduría? Creo que ya en los otros webinars sobre la Jochma lo comenté, porque de eso dependía la existencia de Israel como pueblo, como era un pueblo siempre dominado por potencias, superpotencias extranjeras. Si se fijan, Israel está en la encrucijada de las grandes potencias de la época: Egipto, Mesopotamia, Siria, Sumeria, los caldeos, los persas, los romanos, los griegos, y en medio estaba Israel, y entonces siempre estuvo luchando por su supervivencia. ¿Qué significaba para Israel desintegrarse? Si asumía la sabiduría de estos pueblos, de cualquiera de ellos, se desintegraba como nación. Entonces, la supervivencia de la nación, del pueblo, exigía que todos asumieran una identidad, y esta identidad es la ley. Y gracias a eso Israel siguió subsistiendo. Pero claro, el problema real es la negación y el miedo, como tú dices, de las otras culturas. Marisa, creo que tenías... Quería decir algo, aunque me da, bueno, un poquitín. Gracias por seguir por aquí con nosotras y nosotros acompañándonos. Ya nos pasamos de la hora. A mí algo un poquito, o sea, me ha extrañado quizá, o quisiera yo traer a colación la palabra libertad. ¿Qué hay de la libertad del ser humano? O sea, esto no lo he escuchado y creo que, no sé, daría quizá para otro tema, Javier, pero pues... Se me hace que ahí también hay muchísimo que podríamos abordar, ¿no? Hablando con respecto a la libertad del ser humano. Pero bueno. Peligrosísimo, peligrosísimo. Todos los asuntos son espinosos, pero esa es la libertad. Híjole. Pues, bueno, peligro, pero a la vez grandeza, ¿no? Correcto, correcto. Vamos, no sé, tendría muchos matices, pero te digo, creo que sería otro tema y no quiero meter ahora esa cuestión. Pues realmente hoy en Facebook Live hubo mucho comentario, pero así no específicamente una pregunta, y creo que nos hemos pasado del tiempo. A mí me gustaría nada más una cosita más agregar. Para mí este texto de Génesis 3 también instaura el diálogo, instaura, o sea, Eva es la gran artífice del diálogo, porque hasta el momento quien ha hablado es Dios, ¿no? Sí. Pero en Génesis 3 es la mujer la que emite la propia palabra, ¿no? Entonces, y se instaura este diálogo, y para mí eso se me hace, pues, el inicio de la cultura, el inicio de la civilización, el inicio del encuentro entre los seres humanos y entre la divinidad. Entonces, yo lo vería como un capítulo
buscándole la parte positiva, como un capítulo que propone y que engrandece a la mujer por ese atrevimiento de abrir la boca y dialogar, ¿no? Entonces se me hace fantástico. Claro que sí. Es el primer texto feminista en el orden en que se lee la Biblia, ¿no? Sí. Génesis 3, sí, yo subrayé hace un momento que Adán abrió la boca para comer. O sea, qué triste el papel del varón en esa narración. Sí. Pues muchísimas gracias a ti, Javier, a Marisa, a todas las que están aquí conectadas y presentes, igual en Facebook Live. Les agradecemos de verdad el que nos hayan ido siguiendo estas webinars con Javier. Y bueno, quedamos para más, ¿verdad, Javier? ¿Por dónde crees tú que podríamos seguir teosofiando? Pues me digan ustedes. A mí, díganme de qué quieren que hable, nada más avísenme 5 minutos antes de la conferencia. Bueno, pues ya seguiremos No es cierto, no. soñando y vamos a avisarles. Hay muchos temas. Tal vez podríamos seguir en orden, digamos así, de trascendencia, porque yo creo que Jochma, sabiduría, era importante para comenzar, y después Eva. Sí. Habría que pensar en uno de los temas fundamentales antes de entrar, digamos, a alguna característica de una mujer. Sí. Que yo, Biblia, me sacan de la Biblia y soy hombre al agua, ¿no? Como Adán en el paraíso, no sé qué hacer. Pero de Biblia sí puedo aportar y me encantaría lo que no sé, pues investigarlo y comentarlo. Bueno, pues ya lo dejamos pendiente para pensarlo, pero ya les avisaremos, estaremos en contacto y les mandamos un abrazo muy fuerte desde un codazo. Desde aquí, con codo, pero yo lo mando con abrazo porque necesitamos este cálido sentido del tacto en la piel. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Gracias. Mucho gusto. Mucho gusto. Increíble. Y ya tendremos otros expositores y sorpresas para el mes de septiembre. Muchas Cuídense gracias. mucho. Hasta luego. Gracias. Muchas Un abrazo. gracias.